Gracias por acompañarnos hoy. Damos inicio a este espacio donde analizaremos los principales eventos comerciales del 2025, sus resultados, aprendizajes y proyecciones para el ecosistema del e-commerce. Nos acompaña José Miguel Sanzana, analista de investigación de mercado Retail Compass, que es un destacado exponente de todos los datos que nosotros sacamos para poder hacer estos análisis. Quien les habla, Daniela Larraín, soy Head de Marketing y Estrategia Retail Compass. Y nada, prepárense para una conversación llena de insights accionables y visión estratégica. Muy bienvenidos. Adelante, José. Dani, muchas gracias por la presentación. Sean todos muy bienvenidos. Como les decía Dani, yo soy José Miguel Sanzana, analista de investigación de mercados, y lo que nos convoca hoy es la comparativa entre CyberWow y CyberDays, analizando diversas métricas que tienen que ver con precios, con descuentos, tanto por retailer, por algunas marcas, por ciertas categorías más relevantes durante los eventos. Así que eso vamos a estar revisando el día de hoy. Vamos entonces con ello. Primero, marcar una diferencia entre ambos eventos, principalmente en la magnitud que disponen ambos, tanto en la cantidad de tiendas que participan como en la cantidad de productos. Consideramos muy importante poder comenzar con este tipo de insights, ya que después se van a derivar los descuentos, y para tener una perspectiva clara de cómo compararlos, necesitamos primero ver esta magnitud contemplada. Entonces, en primer lugar, mencionar que para la cantidad de tiendas contempladas en CyberWow, consideramos alrededor de 24 tiendas de las principales del e-commerce, es decir, los Mercado Libre, Falabella, tenemos a Oexle también contemplado dentro de este espacio, mientras que en CyberDays solamente contemplamos 6. Sabemos que en general CyberDays dispone de menos tiendas afiliadas al evento y menos tiendas participantes, por lo tanto. Entonces, dentro de nuestra muestra, escogimos, dentro de las que también nosotros disponemos, aquellas que participaron en CyberDays. Ya hay una diferencia en la cantidad de tiendas y por ende podríamos esperar, por supuesto, una diferencia en la cantidad de productos. Hay alrededor de 12 veces más cantidad de productos en descuento en CyberWow de lo que observamos en CyberDays, pero aún así es distinto a lo que se observó en la edición de abril. Recordemos que entre marzo y abril tuvimos también otros eventos CyberDays y CyberWow. Pero en esa ocasión, CyberDays se mantuvo alrededor de los 6.000 productos, muy similar a esta ocasión de julio. Sin embargo, CyberWow en esa edición tuvo más de 100.000 productos con descuento. Es decir, CyberWow sí queda un poco atrás. Ese estudio, por supuesto, pueden revisarlo. Nosotros también hicimos un webinar al respecto y está disponible para su análisis. Así que muy bien, esta es la premisa de todo el estudio, así que vamos de lleno con lo que son las métricas de precios, descuentos y surtido por categoría. En primer lugar, mencionar y ver la diferencia de precios promedio que hay en ambos eventos. Es posible notar que CyberDays en general tiene un precio promedio de todos sus productos en descuento un poco más elevado de lo que observamos en CyberWow. Esto nos puede hacer pensar que en general CyberDays se centra mucho más en categorías que son bienes durables, que son en general mucho más caros y no tanto centrado en moda. Esa sería nuestra primera premisa, nuestra primera suposición. Por otro lado, también destacar que ambos eventos, al momento de llegar el día de evento, claro, bajan sus precios promedio, pero es interesante que los mantienen incluso al día posterior que termina el evento. Recordemos que ambos eventos duran 4 días, que en general es de lunes a jueves, y por lo general muchas tiendas mantienen sus descuentos el día viernes, y esto es posible verlo gracias a nuestros gráficos de precios promedio, donde si bien hay una leve alza, no vuelve a niveles similares a lo que teníamos antes del evento, y como les digo, hay tiendas que suelen mantener sus descuentos incluso un poquito más después de los 4 días oficiales. Bien, entrando ya de lleno en lo que es categorías, en cuál es la distribución de categorías durante estos dos eventos, teníamos la premisa, recordemos, de que CyberDays quizá podía estar más ligado a categorías de bienes durables, puesto que tenía un mayor precio promedio que lo que se observaba en CyberWow.
Y efectivamente es así. De hecho, si observamos el gráfico de la derecha, tenemos la distribución de categorías de Cyber Days, donde vemos que si sumamos, de hecho, electro y tecnología y línea blanca, tenemos prácticamente un 50% del surtido en estas dos categorías, que son bastante conservadoras en general. Acá tenemos refrigeradores, televisores, celulares, son de un ticket bastante alto y que en general no juegan con descuentos tan agresivos como lo suelen jugar otro tipo de categorías, como puede ser moda o belleza. Cyber Days está muy inclinado hacia bienes durables, mientras CyberWow es mucho más equilibrado en cuanto a las categorías que promocionan. Claro, también tenemos la similitud de que tenemos electrotecnología en primer lugar y moda en el segundo, pero sus porcentajes, su distribución es mucho más equilibrada. También tenemos otro tipo de categorías como supermercado y farmacia, donde vemos alimentos, medicamentos, este tipo de categorías también toma bastante relevancia en CyberWow y que no se notaba tanto en Cyber Days como tal. Así que esta es nuestra gran perspectiva de ambos eventos en cuanto a categorías. Y si vamos derechamente al descuento promedio, primero podemos observar a la izquierda la diferencia entre el descuento promedio en ambos eventos. Y a pesar de que Cyber Day se concentre más en bienes durables, y por lo cual podríamos esperar un descuento promedio más bajo, tiene un descuento promedio más alto, un punto porcentual respecto a CyberWow. Podemos ver en el gráfico de la derecha lo que está marcado en rojo son aquellas categorías donde destaca CyberWow, que en general es belleza, moda y dormitorio, al menos en descuento promedio, mientras Cyber Days empieza a destacar más en deportes y aire libre, infantil, y en línea blanca y electrotecnología. Estas dos últimas categorías son muy importantes, puesto que, como les mencioné anteriormente, son categorías que suelen tener un ticket más alto, en general tienen menor margen de ganancia y no se suele jugar tanto con descuentos agresivos. Pero en el caso de Cyber Days, al parecer fue lanzar descuentos más agresivos en este tipo de categorías, un comportamiento no tan usual, pero quizás dada la cantidad de productos, recordemos que son mucho menos productos, las tiendas quisieron arriesgarse un poco más en tirar estos tipos de productos un poco más con descuentos más elevados, ¿no? Ahora, haciendo un doble clic dentro de estas categorías de bienes durables electrónicos, tenemos que hay dos categorías donde destaca mucho Cyber Days respecto a CyberWow. En el resto están bastante equilibradas, a veces supera una, a veces otra, pero en general los dos eventos están bastante equilibrados en cuanto a los descuentos, salvo por la categoría de audio, recordemos, electrónicos, y también la categoría de electrodomésticos pequeños de cocina. Esto nos hace entender que los aumentos en los descuentos promedios de línea blanca y de electro y tecnología en Cyber Days son en mayor medida impulsados gracias a este tipo de categorías. Cyber Days está muy fuerte en cuanto a lo que es electrodomésticos pequeños y cocina. Y también depende mucho, claro, de las tiendas participantes ahí. Tenemos menos tiendas y estas tiendas se centraron mucho en este tipo de descuentos para lograr impactar de mejor manera. Bien, entonces hablamos de los descuentos promedio en general por las categorías, fuimos hablando de cuál fue las más destacadas de cada uno de estos eventos. Y ahora hay un punto bastante importante que es el descuento por marca. En general tomamos 4 categorías que son dentro de las más populares de bienes durables electrónicos, que son refrigeración, lavado, televisores y celulares. Esas 4 categorías las vamos a estar analizando. Y en las marcas que en general tienen un top 6 de surtido dentro del ecosistema, ¿no? Por eso vamos a ver ciertas marcas en específico y esa es la justificación de por qué las mostramos, esas muy particularmente. Acá, si bien también vamos a hacer una suerte de comparación entre CyberWow y Cyber Days, creo que no es el foco importante, puesto que sobre todo en bienes durables hay dos formas de ver el tipo de descuento que estamos calculando. Hasta el momento, lo que les presenté anteriormente, estábamos considerando el descuento a menor precio del producto. El descuento promedio que estábamos viendo es a menor precio. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros tenemos un precio de venta anterior a un evento e-commerce, nosotros tomamos ese precio, no el precio tachado, sino el precio al que se está vendiendo el producto, y luego calculamos cómo está ese mismo precio el día siguiente al evento. Y vemos ahí los productos con descuento. Ahora, en bienes durables pasa lo siguiente.
también hay un precio o un descuento que es muy interesante de analizar, que es el descuento a precio base, que es este precio al cual generalmente no se vende un producto, este precio blanco, precio tachado, al que rara vez se va a vender el producto. Pero es importante analizarlo porque si solo nos quedáramos con el descuento a menor precio, nos vamos a dar cuenta de que, por ejemplo, Midea, Electrolux en refrigeración son bastante bajos en su descuento promedio a menor precio, pero si observamos su descuento a precio base, vemos que es muy, muy alto, o sea, es un descuento muy fuerte respecto a el precio tachado, el precio blanco, al que no se suele vender el producto. ¿A qué se puede deber esta diferencia de estrategias? En que muchas de estas marcas probablemente que tienen un descuento a precio base muy elevado y un descuento a menor precio más pequeño, es que en general suelen tener más ofertas durante los periodos y no solemos ver precios tan exacerbados y tan cercanos al precio base, mientras que en marcas como LG o Samsung la diferencia entre los dos descuentos es mucho menor porque es muy probable que sus descuentos sean mucho más puntuales y no sean tan permanentes en el tiempo. Esa es nuestra teoría. Entonces es importante, bueno, a nivel de refrigeración, destacar Midea Electrolux, que suelen tener mucha diferencia entre estos dos descuentos, haciendo pensar que están muy constantemente, digamos, con cierto tipo de ofertas, mientras marcas más conservadoras, más tecnologizadas, quizás como el G Samsung, que su diferencia es mucho menor. Esto también se puede observar incluso en lavado. Tenemos que las mismas categorías que llaman la atención en refrigeración también lo hacen en lavado y tienen una estrategia bastante similar, de hecho. Y bueno, en productos de tecnología podemos observar un patrón similar en algunas tiendas, particularmente en televisores. Kaichun tiene una diferencia muy, muy fuerte entre su descuento a precio base respecto a menor precio. En general puede que sea, como les decía, porque suelen tener precios bajos más seguido durante el tiempo y que no son tan puntuales estos descuentos, sino que son más permanentes en el tiempo, pero que aún así es muy bajo respecto a lo que comillas, se debería vender el producto, ¿no? Que es este precio base. Por otro lado, en la categoría de celulares, es una categoría un poco distinta, claro. Televisores, refrigeración, lavado son bienes durables más conservadores. Celulares es un dispositivo más pequeño, en general tiene cierto tipo de flexibilidades al momento del pago. Y esto hace que en general acá no destaque un tipo de descuento o marca muy por sobre la otra, sino que en general mantenemos un estándar, digamos, entre los distintos tipos de marcas. Ahora, la única diferencia podría ser entre las marcas que son más top tecnologizadas, como Samsung y Apple, pero el resto se mantiene bastante cerca, no hay mayor diferencia. Eso fue en CyberWow. En CyberDays es interesante puesto que para las mismas categorías, dentro del top 6 de surtido tenemos diferentes estrategias y también distintas categorías, perdón, distintas marcas involucradas en estas categorías. Por ejemplo, Hisense aparece en refrigeración, que no había aparecido tan numerosa en CyberWow, pero sí aparece en CyberDays. Eh, por otro lado, marcas como Electrolux, que antes tenían una gran diferencia en CyberWow entre su precio base y su menor precio, acá no es tanta la diferencia entre ambos. Y bueno, aparecen otro tipo de marcas como Oster también, que trae sus propias estrategias consigo. Y en lavado tenemos que LG y Samsung también tienen una menor diferencia entre su descuento a precio base y descuento a menor precio. Y hay otro tipo de marcas como Hisense o Electrolux que veíamos que antes tenían una diferencia muy grande y ahora no necesariamente tienen una diferencia grande entre ambos descuentos. Esto puede ser también, como les digo, por la cantidad de productos que estamos observando en ambos eventos. Acá en Cyber Days, como hay pocos o hay menos productos, es posible que hagamos un comportamiento diferente. Por último, mencionar simplemente que Hisense y Hyundai son marcas en televisores que tienen una gran diferencia entre el descuento a precio base y precio y a menor precio. Y celulares, al igual que en CyberWow, se mantiene relativamente constante la tendencia, no es tan forzada en algunas marcas como en otras. En Xiaomi puede ser que sea como un poco más notable esta diferencia entre los descuentos, pero en general es más alineada y no tiene tanta diferencia entre las distintas marcas.
Por último, mencionar las tiendas participantes, cómo fue su descuento, cómo osciló este surtido por rango de descuento. Y en primer lugar, contrastar las tiendas que participaron en Cyber Days, que acá contemplamos 5. La otra tienda que contemplamos, que no la mencionamos aquí explícitamente, fue también Electrolux P, que fue, digamos, una tienda de marca que estuvo presente. Sin embargo, uno de los mayores insights que se puede, al menos contrastando estos dos eventos, es que muchos de los productos o el volumen de productos en Cyber Days de las tiendas que participaron en ambos eventos es mayor en Cyber Days. Por ejemplo, tenemos los casos de la Curazao o Iraoka, 1.300 productos, 670 productos. Si los vemos en CyberWow, vamos a ver que están en el orden de los 300 o incluso de los 400 productos. Es decir, lanzaron un poco más de productos en descuento hacia Cyber Days de lo que lanzaron en CyberWow. Ese sería como un contraste. Por otro lado, dentro de, si solamente observamos CyberWow, hay un punto interesante que es el contraste entre el 1P y el 3P. Sabemos que ya los grandes retailers en general tienen su propio marketplace, los sellers pueden vender a través de él, pero las estrategias en ambos canales no es, por supuesto, la misma. Vemos que en general los 1P de las grandes tiendas departamentales están mucho más orientadas a un rango de descuento más agresivo, mucho más cercano al 20-30% de descuento, mientras en el 3P hay un rango de descuento mucho más conservador, hacia el 10%, mucho más vinculado a ese tipo de productos. ¿Por qué suele pasar esto? En general ocurre que las categorías promocionadas en el 1P son mucho más vinculadas a moda, a belleza, también tienen electrotecnología, por supuesto, pero están mucho más vinculadas a estos y pueden jugar más con sus precios, ya que es el mismo retailer que los vende, mientras el 3P está mucho más vinculado a categorías de bienes durables y al mismo tiempo, como son sellers de por sí, su margen de ganancia quizás tiene menos posibilidades de jugar tanto, entonces los descuentos son mucho más conservadores en este inciso. Por otro lado, si observamos los pure players, vamos a ver, bueno, y ahora solamente hablando de CyberWow, puesto que Cyber Days tenía la cantidad de tiendas que mostramos antes solamente. En los pure players podemos observar una tendencia relativamente similar a lo que veíamos en las tiendas departamentales. A medida que el pure player vende mucho más electrotecnología, línea blanca, suele tener un descuento más conservador, que es lo que podemos observar acá, mientras que a medida que se carga más hacia belleza y moda, tiene un surtido más agresivo en términos de descuento. Por otro lado, en supermercado pasa algo similar, pero no con las mismas categorías. Totus y Metro suelen priorizar mucho más lo que es electrotecnología, lo que es línea blanca, mientras Wong y Plaza Vea se van más hacia los abarrotes, hacia los productos desechables de limpieza, ese tipo de productos. Esa es como la gran diferencia, si bien, claro, podemos observar entre los distintos tipos de tienda un patrón similar, tenemos unos más conservadores, otros más flexibles en sus descuentos. En general depende mucho del nicho donde estemos, ya sea supermercado, porque tiene ciertas categorías que impactan mucho ahí, o departamentales o un pure player que es más moda, belleza. Por último, mencionar algunas tiendas especializadas que en general son en mejora del hogar. Y acá usualmente pasa en todo tipo de eventos, también en otros países, que si bien en general se promocionan categorías muy similares, mejora del hogar, hogar, muebles, dormitorio, ese tipo de categorías, cada una de estas tiendas tiene una estrategia propia para definir qué tipo de descuento está utilizando aquí. Sodimac vemos que es mucho más balanceado. Y Promart, a pesar de que también tiene un comportamiento 3P y 1P, no es exactamente igual a lo que veíamos en las tiendas departamentales, donde, claro, el 1P era mucho más flexible en sus descuentos y el 3P era más conservador. Acá vemos que el 3P incluso está mucho más ligado a descuentos más fuertes que lo que vemos en el 1P. Entonces, es algo que hay que explorar por cada uno de los nichos. No podemos generalizar necesariamente un comportamiento si estamos analizando cada una de estas tiendas. Así que es muy importante la segmentación, poder reconocer en qué nicho estoy y dónde
quiero apuntar los dardos hacia mis descuentos y ofertas para los eventos. Así que ese fue el Quick Webinar. Agradecemos su participación y por supuesto quedamos muy atentos a todas las preguntas que puedan tener. Destacar también que este PDF les va a llegar prontamente y también vamos a tener disponible la grabación de este mismo, por si alguien no pudo estar presente.